Hola, soy Maggie, tu amiga la terapeuta. Hoy 27 de julio, Día de los Abuelos. Yo diría que es día de la experiencia acumulada, porque un abuelo no es más que esa experiencia acumulada, esa experiencia de filosofía, esa experiencia de sabiduría común, de sabiduría eh, cotidiana, que se fabrica constantemente con el vivir. Todos hemos tenido una abuela o hemos tenido un abuelo, o la mayoría de nosotros ha tenido un abuelo y una abuela, que de alguna manera nos han transmitido costumbres, nos han transmitido ideas, nos han transmitido pensamientos, nos han transmitido valores, nos han transmitido historia, historia de tiempos distintos a los que estamos viviendo, distintos al presente de cada uno de esos nietos que se sienta con un abuelo a conversar, que se sienta con un abuelo a hablar y que recibe respuesta de tantas preguntas que un niño muchas veces se formula. Todos los que somos padres y tenemos hijos sabemos por experiencia propia que nos perdemos en un universo de lucha donde tenemos que trabajar para llevar a nuestros hogares el sustento. Si somos padres solteros, tenemos la gran responsabilidad de pagar todas las cuentas y de llevar todo adelante. Si somos padres con pareja, pero que las cosas no marchan consonas o equilibradamente, pues a veces la carga del hogar recae sobre los hombros de uno de los integrantes y esa persona realmente no tiene todo el tiempo suficiente para dedicárselo a los hijos. Y entonces es allí donde el abuelo, la abuela, pasa a formar una especie de backup de los padres. Entonces hoy se celebra ese backup importante que representa un abuelo en la vida de una familia. De la misma manera, los abuelos están en una etapa de transición bien interesante, donde las cosas que ellos aprendieron, las cosas que ellos vivieron y lo que actualmente les toca aprender y vivir no está en consonancia, y para una persona de la tercera edad resulta sumamente difícil adaptarse y sumamente difícil entender. Entonces, actualmente pues una de las restricciones la mantienen los abuelos y los niños. Todos tenemos restricciones de salir a la calle, pero los abuelos tienen mayor restricción. Hay abuelos que están totalmente lúcidos y se sienten presos y se sienten deprimidos y se sienten solos y sienten que están presos sin haber cometido ningún delito. Hay abuelos que dominan muy bien las redes sociales, hay abuelos que son personas sumamente inteligentes, personas de la tercera edad, que lidian porque les enseña un nieto, porque les enseña un hijo, porque ellos mismos curiosamente empiezan a revisar y empiezan a adaptarse a las redes. Y son personas que este mundo cibernético actual realmente no los trae de sorpresa. Hay abuelos que enseñan a sus nietos cómo trabajar con las redes sociales, cómo trabajar con el WhatsApp, cómo trabajar con conversaciones, con Zoom. O sea, hay abuelos realmente, el abuelo de hoy en día es un abuelo multisapio, es un abuelo que ha pasado por diferentes etapas de la vida y que ha logrado engranar en cada una de esas etapas. Por supuesto que hay clases de abuelos, hay abuelos bastante mayores que tienen 70, 80, 90 años y no tienen
la cordura o la solidez suficiente como para entender los cambios que vienen ahora o los cambios que estamos teniendo. Hay abuelos que son jóvenes, hay abuelos de 40 años, hay abuelos de 43, de 45, que son personas relativamente jóvenes. Son abuelas porque tienen nietos, pero no son abuelos porque tengan una mentalidad donde se hayan atrasado en el tiempo. El abuelo de antes comúnmente era un abuelo anciano, era un abuelo que le costaba entender, encajar y engranar con lo que socialmente pasaba. Nuestros abuelos de hoy en día son abuelos modernos, son abuelos distintos, son abuelos que usted puede mantener con ellos un nivel de conversación y ellos pueden hilar perfectamente lo que está pasando. Entonces, ese abuelo y el otro abuelo y el abuelo que viene y los que somos abuelos, porque Maggie, tu amiga, la terapeuta, también es abuela, tenemos la dicha de poder estar en la era de Acuario, de poder ver a nuestros nietos que son de la era de Acuario, cómo ellos reaccionan, cómo ellos actúan, cómo ellos se comportan, que podemos orientar a nuestros hijos en un momento determinado y que podemos engranar en la actualización que tiene la tecnología actualmente. Entonces, el abuelo de hoy es un abuelo ejemplar, es un abuelo ejemplar porque es un abuelo que se adapta constantemente, es un abuelo que está a la vanguardia, es un abuelo que no se cansa, es un abuelo con el que cuentan muchas personas. Actualmente, o no digamos que actualmente, sino que en este lugar donde Dios me ha dado la virtud y la oportunidad de compartir, que es Chile, mire, yo veo abuelos que han salvado el que sus nietos estudien, porque gracias a que esos abuelos cotizan y a que esos abuelos son productivos, pues muchos nietos van a la universidad y muchos nietos van a la enseñanza superior, que es sumamente costosa, no solamente en Chile, sino en muchos lugares del mundo. Y los abuelos son como ese bastón con el cual los padres cuentan, no solamente para dejar a los hijos, sino que también cuentan para ayudar de una manera eficaz y eficiente a la familia. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, comúnmente el nieto respeta más al abuelo, porque el abuelo tiene el don de ya haber criado a los hijos. Entonces, cuando viene un nieto, el abuelo ya sabe más o menos cuál es la forma como lo va a atender y cuál es la manera como va a asumir ciertas cosas. Y desde el punto de vista social, los abuelos, las personas de la tercera edad, forman parte de la memoria y de la experiencia de una sociedad. Tal cual como lo dije en otros encuentros, como lo dije en otra entrega, los abuelos son una parte primordial de la sociedad. En las culturas asiáticas, el abuelo, y no solamente en las asiáticas, sino también en las culturas aborígenes, en las culturas indígenas, en las culturas que no tienen tanto efecto de la culturización de la ciudad, del mundo moderno, los abuelos son chamanes, los abuelos son personas o las personas de la tercera edad, mal llamadas abuelos, pero cariñosamente se les llama así, ¿no? Son personas que ellos tienen como objetivo y que ellos tienen como prioridad llevar la rienda de lo que pasa en esa comarca, en esa población, en ese grupo étnico, en ese lugar. Entonces, yo diría que es el citadino occidental en algunos casos, porque hay casos donde respetan grandemente al abuelo o a la persona de la tercera edad, ¿verdad? Pero es en esos centros de ciudades muy apiñadas de gente donde el abuelo pasa a un estado donde no es oído, donde no es respetado y donde no es considerado.
Entonces, ¿qué ocurre en esas sociedades donde pasa esa situación con el abuelo? Que son sociedades que han perdido, sin darse cuenta, el apoyo de la memoria, el apoyo del recuerdo. Porque ¿quién me puede recordar a mí cómo era la ciudad hace 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, que un abuelo? Si un abuelo es el que tiene viva en su memoria la música, el arte, la ciudad, el campo, los cambios, los presidentes. Los abuelos recuerdan los nombres de los presidentes que han pasado por nuestros países de una manera asombrosa. Los abuelos recuerdan geográficamente cómo son los países, qué pertenece, cuáles son las capitales, si han tenido un nombre, cómo se llamaban. O sea, los abuelos son como un Facebook social, son como un Google humano, ¿sí? Entonces, para ellos, Maggie, tu amiga, la terapeuta, les envía un recuerdo, un afecto, les recuerda una consideración y una forma muy grande. Y decir, combinar e invitar a todos, aparte de saludar al abuelo, combinar a todas las personas jóvenes a que consideremos un poco más la gallardía, la valentía y la salud con la que ese abuelo ha llegado hasta este momento acompañando a nuestra sociedad. Entonces, para ti, abuela, para ti, abuelo, Maggie, tu amiga, la terapeuta, te felicita, te saluda y te hace una gran congratulación y te pide que compartas aún más tu experiencia. Tristemente, en muchos casos, el abuelo se deja de lado y el abuelo empieza, sin darse cuenta, a hacer el ridículo. Hacer el ridículo porque empieza a hacer papeles que él no quiere hacer, pero que para encajar en la sociedad hace. Y las sociedades nuevas no entienden esta posición del abuelo y entonces se burlan de ellos, ¿no? Aprovecho como terapeuta para decirles que toda etapa, amigo, amiga, que usted no cumpla completamente, toda etapa que usted no viva, toda etapa que usted no la queme desde el principio hasta el final, usted está obligado a repetirla. Entonces, como siempre, Maggie, tu amiga, la terapeuta, no solamente habla algo y lo deja en el aire, sino que también trae una enseñanza. Esa enseñanza es a que no permita que una persona de la tercera edad haga cosas que están demasiado sueltas de su verdadero andar. No obligue a un abuelo a que salga en las redes sociales o no induzca o no promueva a que un abuelo salga en las redes sociales en una condición que no sea de respeto, que no sea de consideración, que no sea de posicionamiento como la memoria que nosotros tenemos en la sociedad. Porque si nosotros permitimos eso, nosotros estamos acallando la conciencia del recuerdo. Y hoy usted está joven, yo estoy joven y muchos estamos jóvenes, pero mañana vamos a ser los abuelos del futuro, vamos a ser los adultos de la tercera edad del futuro, ¿sí? Y acuérdese, amigo, amiga, que cualquier etapa de su vida que usted no haya cubierto, que usted no haya quemado, que usted no haya llevado completamente a flote dentro del deber ser, usted la va a repetir. Entonces, hace un tiempo atrás conocí una abuela como de 75, 78 años usando minifalda. Y las personas se reían de ella, se burlaban, incluyendo a sus propios familiares. Oye, qué cosa más bonita de que alguien se hubiese sentado con esa abuela mayor
a conversarle, a hablarle y a explicarle con amor, con respeto, con misericordia, con sabiduría, con paciencia, o si no podía hacerlo, llevarla a un terapeuta para que ella encajara dentro del tiempo que realmente estaba viviendo, lugar, tiempo y espacio, 3 dimensiones que jamás debemos olvidar. Entonces seguramente esa fue una abuela que no quemó alguna etapa, o seguramente fue una abuela inducida por alguien que de una manera irresponsable la indujo. En las redes sociales vemos muchas veces abuelos haciendo papeles y grabando videos no por ellos mismos sino por terceros, de una manera donde alienan su valor humano, su valor social, su valor espiritual, su valor de memoria social, de Google colectivo. Entonces yo pienso que no solamente es felicitar, sino también a llamar a la toma de conciencia de todos y cada uno de nosotros, no solamente ayudar a un abuelo o una persona de la tercera edad a cruzar una calle o a cargar una caja o a cargar una bolsa, que son valores éticos, sociales que no debemos perder ni debemos dejar de lado, sino también a tener un poco más de conciencia social, un poco más de conciencia en estos tiempos que están llegando, en estos tiempos donde nosotros estamos aprendiendo de algo que dejamos atrás, que fue el quehacer colectivo. Es importante que nosotros toquemos el lado sensible de las personas de la tercera edad o los llamados abuelos. Tengamos un poco más de proyección hacia el futuro, tengamos un poco más de proyección hacia el pasado y recordemos, aunque en el pasado no hay proyección de nuevo, sino proyección de vivido, es bueno proyectar hacia lo vivido qué papel jugó ese abuelo cuando nosotros éramos niños, qué papel jugó ese abuelo en las antiguas sociedades, porque resulta que ese abuelo era el ente productivo, era el ente de trabajo, era el ente de empuje de la sociedad de ese momento. Entonces son personas sumamente importantes para nosotros, son personas que debemos rescatar, que debemos cuidar y que debemos valorar. Hay abuelos que llegan tristemente con una memoria senil, llegan olvidadizos, se escapan de las casas. A veces hay abuelos que viven en la calle, que no tienen familia, otros que tienen familia pero que los han dejado de un lado por cualquier razón y por cualquier motivo. Entonces yo pienso que es más de reflexión, que es más de análisis, de tomar en cuenta cada caso especial, de los abuelos que tengan que ver con nuestras familias, de los abuelos que tengan que ver con nuestra historia de sociedad, para que desde esa perspectiva y desde ese pensamiento colectivo, desde ese pensamiento integrativo, nosotros podamos abrir el espacio de volver a esa fuente de unión, de consideración, de misericordia, de respeto y de valorización de las cosas que tenemos a nuestro alcance. Y es para ellos, para nuestras personas de la tercera edad, es para ellos, para las personas pequeñas, grandes de la familia, donde este pequeño conversatorio de Maggie, tu amiga la terapeuta, se está enfocando. Entonces, abuela, abuelo, no se sienta mal si usted está solito, no se sienta mal si no lo han visitado, no se sienta mal si no lo recuerdan. Y se me olvidaba un punto, para aquellos que sus personas queridas de la tercera edad ya no están, una meditación, un recuerdo, una palabra de agradecimiento, un ciriecito encendido, un gracias. Y para los que están vivos, de todo corazón, agradecerles porque por ustedes nuestra memoria
se conserva y por ustedes nuestras generaciones, tus generaciones, vuestras generaciones se mantienen en el tope de la sociedad. Muchísimas gracias por haber escuchado a ti abuela, a ti abuelo. Pronto va a terminar la cuarentena, no importa cuánto tiempo más nos falte. Te aseguro, mi abuela, que falta mucho menos, muchísimo menos de lo que faltaba cuando empezó. No te sientas triste, no te sientas mal. Son simplemente momentos que pasan como otros tantos momentos viviste, como otros tantos momentos pasaste, como otras cosas superaste. Y decirte, abuelo, abuelo, que tú eres más privilegiado que nosotros, porque nosotros tenemos que luchar por comprar casa, nosotros tenemos que luchar por comprar comida, nosotros tenemos que luchar por levantar los muchachos, tenemos que luchar por ayudar otras cosas, mientras que tú estás ahorita en pleno retiro, tú estás ahorita, dedícate, abuela, abuelo, a meditar, a caminar, sal por ahí, abuelo. Sal 10 minutos, 15 minutos. Toma aire fresco, asómate del balcón, mira el sol, mira el cielo. Siéntate en tu mecedor, teje, borda o sencillamente no hagas nada. Con que estés vivo, abuela, abuelo, gracias. Y si ya no estás, gracias a esos abuelos que nos sembraron en el corazón tantas cosas que ahora repetimos y que siempre seremos, y que a su vez repetimos a nuestros hijos y después repetimos a nuestros nietos. Entonces, muchas gracias, se les ama, se les quiere grandemente. Abuela, abuelo, soy Maggie, tu amiga, la terapeuta, ¿sí? Entonces, abuelo, a ti también te va. Ella es chévere, él es chévere, todos somos chéveres. Un mundo de bendiciones, mi abuela y mi abuelo. Cuídese. Chao.